Bueno, ya hemos analizado las repercusiones políticas del acuerdo entre el Gobierno y Junts sobre el decreto social, donde sin duda los más beneficiados son los pensionistas y los usuarios del transporte público. 6 días han estado indignados por la falta de consenso político y hoy al menos ven posible que se suban las pensiones de los jubilados y que vuelvan a subvencionarse los viajes en tren y autobús y por lo tanto se retomen los descuentos. Hoy tenemos a dos representantes de estos colectivos. Está con nosotros Jesús Isabel, es portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones, y Carlos Perfecto, presidente de la Asociación de Usuarios de Alta Velocidad de Castilla y León. Muy buenas noches a los dos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, ¿qué sensación os queda de estos 6 días? ¿Se podía haber evitado esta situación? ¿Os sentís utilizados vosotros y las personas a las que representáis por los partidos políticos? Jesús. Pues mira, hemos visto que han mangoneado todo lo que han querido con personas que tienen necesidades, con personas que tienen pensiones de 560 euros, incluso con 540 euros. Eso nos ha parecido indignante, porque de tener algo de conciencia, esas personas que pensaban que estos 30 euros que en el mes de enero han recibido, que ya no les iban a poder recibir en el mes de febrero y que habían votado alegremente y que estaban discutiendo quién era más guapo de uno, quién era el otro, quién ponía la falta aquí o quién tenía más razón porque llevaba más cosas en el decreto, no, nos pareció indignante. Igual que nos ha parecido indignante otras muchas cosas. Y nos preguntamos los pensionistas, cuando votaron en el Congreso la subida de los diputados, ¿por qué se pusieron de acuerdo? La subida de los sueldos, de las asignaciones de los diputados. Por cierto, mucha gente dice, bueno, 30 o 40 euros más al mes tampoco es tanto. ¿Qué puede suponer para un pensionista 35 euros al mes más en su pensión? Sí, en función de la pensión que uno tiene, esa es la necesidad. Si os imagináis una persona con 540 euros que dice, puedo comprar la barra de pan todos los días, no la tengo que sacar de lo que tengo que mirar el recibo de la luz, o si enciendo o no la calefacción, si me puedo pagar o no me puedo pagar una latilla de sardinas porque no me da para el pescado, y eso que me ha dicho el médico, que tengo que tener una dieta de carne y de pescado. Esa es la realidad, esa es la realidad. Y en este país hay 5 millones de personas que no llegan pensionistas que no llegan al salario mínimo interprofesional. Y 2,5 millones están con las pensiones mínimas. Y de las pensiones de SOBI y las pensiones de viudedad hay otros tantos personas. Ya no hablo de las no contributivas, que hay 490.000. ¿Vale? Carlos, ¿estás tan indignado y tan enfadado como Jesús? Sí, lo que pasa es que a lo mejor nos tenemos que contener porque hay mucho metido en el estómago. Yo creo que ha sido muy vergonzoso. La forma, los comentarios. Esto no es una cuestión, y además hemos hablado con muchísimos de ellos, de un lado y de otro estos días, ha habido mucha tensión dialéctica, y o estás conmigo o estás en contra de mí. Esto no es una guerra de trincheras, como nos hacen querer ver, y tampoco es un juego de tronos en el que tú haces esto, yo a cambio, juego, cambio. No, esto se trata de acciones sociales, de medidas que tocan a todos los estratos de la sociedad, medidas que tocan a la economía, a la vivienda, a la salud, a la educación, al ahorro energético, a la movilidad famosa, a la transversalidad, y te encuentras de la noche a la mañana en menos de 12 horas que todo desaparece. ¿Por qué? Entonces, lo que nosotros hemos dicho desde un principio, el mismo día que sucedió lo del Congreso, pues que asumirán lo que les hemos dicho con el voto, que los dos grandes bloques lleguen a un acuerdo, que hablen, que dialoguen, que si es necesario discutan, que reflexionen, pero que lleguen a soluciones reales de problemas reales de la sociedad, que no tengan esta tensión. Llevamos, al menos los usuarios de la alta velocidad y la media distancia de obligación de servicio público, llevamos todo un año tensionados, sabiendo y desconociendo cuáles son los planes del Gobierno, si a partir de diciembre vamos a tener descuentos o no, o ayuda se va a convertir en el abono laboral tan demandado. Llega diciembre, 2 semanas antes de final de año, nos encontramos con la buena noticia, porque hay que decir una cosa, la medida es un éxito. O sea del PP o sea del PSOE, esta medida está generando riqueza a los territorios y sobre todo un equilibrio territorial. Si después de esto llegamos al Congreso y nos encontramos ¿con qué nos encontramos? Eso es
Ahora vamos a hablar, Carlos, del éxito de esta medida y de esa revolución que ha supuesto también para el uso del transporte público con datos. Pero quiero preguntarle antes a Jesús, yo no sé si esto os crea también cierta inseguridad de cara a futuras negociaciones, si esto va a ser así a partir de ahora, que tenga que haber esa especie de, bueno, pues trueque, porque es un trueque de muchas medidas, de muchas cosas entre los grandes partidos o entre los socios de gobierno para que, bueno, algo tan básico como es aumentar las pensiones u otras cosas relacionadas con su sector, Sí. ¿le crea inseguridad? Vamos a ver, nos generan la inseguridad, pero lo más que nos generan es indignación. Lo que más nos fastidia es el enfrentamiento que están intentando que tenga la sociedad y los jóvenes con los pensionistas, como que nosotros somos el enemigo, que estamos privando o que estamos gastando un dinero. Lo que tendríamos que explicar, lo primero, es decir, ese es nuestro salario indiferido, no le ganamos a lo largo de nuestra vida laboral. Y como no lo hemos ganado a lo largo, tenemos ese derecho. Los gestores de ese dinero no han gestionado bien. Prueba de ello que en el 21 dijeron y se comprometieron que iban a hacer una auditoría debido a que el Tribunal de Cuentas ya les tiró de las orejas y dijo, deben ustedes a la Caja de las Pensiones 103.000 millones desde 2013 hasta el 2019, y lo dijo el Tribunal de Cuentas, se comprometieron a hacer una auditoría, pero vieron que con eso se les acababan los argumentos de decir que la Seguridad Social estaba en déficit y vuelven otra vez a enfrentarnos. Nosotros no somos un problema. Nosotros dice la Constitución que tenemos que tener pensiones dignas, el artículo 50. ¿Qué es la dignidad en una pensión? ¿560 euros? ¿O son los 3.000 euros que cobra un diputado? ¿O son...? Nosotros no ni tan siquiera decimos eso. Sean ustedes valientes, pongan la pensión mínima. No, tampoco hay que comparar lo que cobra un pensionista con lo que cobra un político, un responsable público, ¿no? No, pero es que, dígame usted a mí, un pensionista que ha estado trabajando 45 años, Sí, o una mujer claro. en el campo, ha dejado su salud, ha dejado su vida, ha hecho por este país muchísimo más que otras muchísimas personas que están ahí, mucho más ha aportado como sociedad. ¿Cuál sería la siguiente exigencia? Nosotros la que siguiente hacen al exigencia es, gobierno? ponga usted pensión mínima igual que el salario mínimo por ley. Quédela ahí. No habrá problema. Quitaremos mucho la brecha de género, porque hay una brecha de género, tanto que se habla, de 400 euros entre hombres y mujeres. Y no nos hablen ustedes de las pensiones medias, porque la pensión media todos sabemos cómo se hacen las medias. Hay muy altas y muy bajas. Pero nosotros nos estamos refiriendo a las más bajas, esa gente, porque hoy... Pongo un ejemplo. Hoy han estado peligrando el salario mínimo interprofesional. Se ha dicho que también, dentro del decreto, también. Esos trabajadores que están ahí trabajando, están cotizando hoy 1.080 euros, ya no los 1.167 euros, esos trabajadores el día de mañana, a pesar de haber aportado tanto la cuota empresarial como la cuota obrera con su porcentaje íntegro, tendrán una pensión pobre. ¿Ha tenido la culpa? No, han hecho el trabajo que la sociedad les demandaba. Lo que pasa es que la sociedad le ha dado un salario de miseria. Carlos, vamos con esos datos. El descuento del 50% por parte del Gobierno y del 25% por parte de las comunidades autónomas en la línea Valladolid-Segovia-Madrid la ha convertido en el trayecto subvencionado más demandado de España. ¿Qué está suponiendo? ¿Qué ha supuesto durante este tiempo para estas dos provincias, al menos, para Segovia y Valladolid, para que la gente lo sepa, la necesidad de que estos abonos de transportes se hayan aprobado hoy? Antes pagábamos al mes 620 euros, hasta hace 8 días pagamos 33 euros por semana, lo cual son 130, y ahora hemos pasado de pagar mensualmente 147 a 400 y pico. Eso en Valladolid. Si vamos a Segovia, no, si vamos a Zamora o a León, 2 y 3 veces más. Es decir, los descuentos son necesarios. Lo que pasa es que el descuento ha generado llamamiento de población que se fueron, esos talentos que tanto preparamos en Castilla y León, que somos expertos en preparar, y luego se van, han visto la posibilidad de traer de nuevo, de volver a las ciudades orígenes, bien sea castellanos y leoneses o no, porque la calidad de vida que hay en Castilla y León no tiene nada que ver con la de Madrid, y lo digo con el máximo respeto. Cuando hemos descubierto que tenemos un corredor que factura más de una cuarta parte de todo el negocio en España, hemos llamado lo primero al Ayuntamiento y a la Junta. Y ahí nace el proyecto del 25%, que solapado en septiembre del 2022 el Gobierno, escuchando también lo que habíamos dicho hace 6 años, por cierto, todo lo que se está diciendo ya lo hemos puesto en las distintas mesas de las organizaciones públicas. Esto es una joya, esto es una oportunidad que tiene Castilla y León. Castilla y León en territorio es más grande que Portugal y que incluso que Bélgica. Pero tenemos 7 capitales de provincia con alta velocidad. Eso lo podemos
atraer y gestionar mejor, y de hecho está dando resultados en las poblaciones que tenemos de los últimos 2 años de todas las capitales de provincia. Porque recordemos que llevamos ¿cuántos años perdiendo población? Y se ha revertido gracias a la alta velocidad. Los descuentos luego traen riqueza al territorio, traen la posibilidad de gestionar no solamente el recurso público, pero de una forma eficaz. Trae crecimiento en vivienda, trae crecimiento en impuestos. En turismo, claro, también. Turismo, porque además hay que separar lo que es el usuario recurrente al turismo. Por eso, lo que decía antes, es una medida tan de éxito que toca todo, que cuando llegas y te encuentras lo que han debatido en el Congreso, yo creo que había margen de maniobra. Las dos fuerzas políticas sabían perfectamente la situación en la que dejaban a los pensionistas, a todo el estrato social y a los viajeros. Llega a un acuerdo, pero no mantengas esta tensión que además se genera un perjuicio económico, pero un perjuicio reputacional de lo que supone la política en España con respecto a los ciudadanos. Y eso no lo van a cambiar fácil. Hay otro dato que me lo has pasado tú esta mañana, que yo desconocía, y es desde que se subvencionan estas líneas de ferrocarril, ha crecido exponencialmente los usuarios en provincias, pero de una forma brutal. Palencia, un 190% en los últimos 5 años. Y Salamanca, por ejemplo, un 118%. Sí. Pongamos el foco en las pequeñas, porque los grandes tenemos más recursos, ¿vale? Bueno, Palencia es un ejemplo, ¿no? Pero Palencia, Burgos lleva 1 año y ha tenido un 28% de crecimiento. Cuando tenga la Y vasca, si hay un plan estratégico de la Junta, Ayuntamiento, Diputación, con el Estado, se salen. Pero estamos hablando de Zamora, de Palencia, de León, que es la que más ha crecido porcentualmente, un 28% con respecto al año pasado. En Valladolid tenemos 4.500.000 viajeros al año. Solamente en la media distancia, en la van, tenemos 2,5 millones, más que toda la población de Castilla y León. A ver, son datos para reflexionar, ¿vale? Para decir, oye, aquí hay algo que hacer, aprovechémoslo. Y por eso la medida, tanto la medida del Gobierno central como la del Gobierno autonómico, que son 2 medidas que, insisto, ahora mismo las administraciones centrales y provinciales tienen que sumarse a este carro, porque el beneficio es el territorio. El Estado puede poner las herramientas, puede poner la idea, puede poner la estructura, pero el beneficio, donde cae el dinero, donde recaudamos impuestos, y recordemos que Castilla y León tenemos la pirámide poblacional que tenemos, necesitamos gente joven, gente que venga aquí, cotice, pague y podamos sustentar los servicios sanitarios, que tenemos un problema con muchas cosas. Y esta es la alta velocidad. Y gente que puede ir a Madrid y que pueda volver en el día, que eso está ocurriendo en muchos trabajadores, sobre todo jóvenes. Jesús, yo no sé si este espectáculo político que hemos visto estos días puede producir también cierta desafección por parte de los pensionistas con la clase política, precisamente vosotros que sois el colectivo que más acude a las urnas, el más participativo en cualquier elección. Sí, genera desencanto. Lo que pasa es que nuestro colectivo... y es un tema que nos es difícil transmitir a los jóvenes, porque un joven que no ha vivido otras épocas que nosotros hemos vivido, cuando les decimos que hay que mantener este sistema, esto no nos sirve. Nosotros que vivimos lo otro, lo defendemos. Y nos cuesta mucho dar esa explicación o explicar este espectáculo, esto que ha sido vergonzoso y avergonzante, pues no lo sé. ¿Cómo le explico yo a un estudiante de Palencia que viene a Valladolid que le van a subir el autobús, o a un chaval que coge el autobús de Ubasa esta mañana o del pueblo y le han subido 60 céntimos o 70 céntimos, y en su casa, que están haciendo un gran sacrificio para que él estudie, lo hace? O el abuelo que dice, ahora tendré yo que pagar el autobús para ir al ambulatorio, si me han cerrado el centro, tengo que ir al otro lado. O en el pueblo que cerraron el ambulatorio, que tienen que coger el autobús para ir al especialista o a Valladolid, que le supone, además de no haberle subido esos 30 euros que piensa que le van a subir, que encima tiene que pagar el autobús, que ya no está el autobús de la reclama. O sea, toda esa serie de cuestiones han generado, no sé, era necesario generar esa incertidumbre en la población, era necesario ese espectáculo. Y yo digo, y cogiendo un poco lo que decía el compañero, ya no es una cuestión. Ustedes estaban anteponiendo, a ver, ante su electorado, ¿quién? ¿Yo he roto al gobierno o yo me llevo a...? Mire, señores, no nos sirve. Eso no sirve a los ciudadanos. Los ciudadanos les votamos. Hagan ustedes política, y la política es ponerse de acuerdo. Si no saben ustedes, den un paso atrás
y que salgan otros. Nosotros no queremos ver espectáculo de a ver quién da la bofetada más grande o dice la burrada más grande. Nos están acostumbrando a que la política sea algo vergonzoso y que nos dé vergüenza a los abuelos de decir, y nosotros luchamos por esta democracia, por este espectáculo. ¿Esto era lo que queríamos nosotros? Pues no. ¿Cuánta gente en su casa seguramente ahora mismo le esté dando la razón? Carlos, hoy hemos preguntado a nuestros seguidores en las redes sociales, siempre lanzamos una encuesta, la vamos a ver enseguida en pantalla, si creen que la falta de abonos del transporte público desincentiva el uso de trenes y autobuses. Y bueno, el resultado, como te puedes imaginar, es contundente, un 84% cree que sí y un 16% que no. Pero a la vez, quiero que veas hoy la viñeta que nos ha dibujado Chema Nieto, porque también abre otro debate sobre los descuentos, las subvenciones en el transporte público. No sé si te va a gustar mucho, pero vamos a verla. Estos tiempos de inquietud necesitan mucha luz. ¡Qué alivio! Gracias al acuerdo in extremis de Pedro Sánchez con Junts, podremos seguir viajando utilizando los abonos subvencionados de Renfe. Y es que qué tiempos más maravillosos estos, en los que podemos viajar todos a costa del contribuyente, como si fuésemos todos ministros o eurodiputados. Qué fácil se acostumbra uno a no pagar las cosas. Retroceda a la penumbra, ya la actualidad relumbra. Algo que matizar, algo que decir, bueno, ya lo has explicado antes, pero... Sí, lo pagamos con los impuestos. Lo que tenemos es tener el mismo derecho de acceso a un transporte público. Si tenemos una inversión que ha costado 50, 60.000 millones, si somos el segundo país del mundo después de China en extensión de alta velocidad, no nos vale, y estoy recordando una declaración de alguien muy importante que dijo hace un mes y medio, 2, que lo importante era tener trenes, material rodante, frecuencias, horarios, y que podamos llegar puntual. Bien, póngame usted todos los trenes que quiera. Si yo no puedo acceder económicamente de forma con mi presupuesto familiar, no me sirve de nada. Hay que amortizar las inversiones y las inversiones se tienen que utilizar. Y los crecimientos de todas las naciones, desde los romanos, se han llevado a cabo a través del transporte. Siempre. Esto no es nuevo. Esto no lo hemos inventado 4 frikis que hemos cogido datos y hemos puesto el mundo por montera y hemos dicho a los políticos, señores, esta es la oportunidad que tenemos, ¿la aprovechamos o la aparcamos? Los romanos ya lo decían. Entonces, si tú tienes un transporte que vertebra, equilibra el territorio. Y si equilibra el territorio, no tendrás tantas diferencias salariales, ni de familias, ni de posiciones. El metro cuadrado, ¿cuánto vale el metro cuadrado en Madrid? ¿Cuánto vale el metro cuadrado en Zamora o en Valladolid? Qué curioso que desde que tenemos medidas ha subido la compra de la vivienda y la obra nueva. Curioso. ¿Por qué? Señores, el transporte. Vamos a ver qué os preguntan nuestros compañeros contertulios de esta noche. Silvia. Carlos, Jesús, buenas noches. Entiendo vuestra indignación, porque al final sentirte un poco moneda de cambio ha tenido que ser duro y difícil, sobre todo cuando nos tocan el dinero, ¿no? Yo quería, en la línea que preguntaba Nieto, precisamente, porque es verdad que durante todos estos días hemos hablado con muchos usuarios. En este caso, te voy a preguntar a ti, Carlos. Ellos hablan del éxito, ¿no?, de esta medida, pero yo te quería preguntar, al hilo de lo que decía Nieto, ¿se puede mantener en el tiempo? ¿Es rentable? ¿Qué podemos hacer? Porque hay muchos países en los que al final el uso del transporte, sobre todo el ferrocarril, el tren, vertebra el territorio, los jóvenes tienen un montón de opciones de moverse, de viajar con precios populares. ¿Qué es lo que podemos hacer o a quién deberíamos parecernos dentro de Europa? Aquí hay 2 temas y además el último lo ha sacado el ministro Puente de una historia que presentamos hace tiempo. No se puede mantener, no es una cuestión de vivir gratis, como decía Chema Nieto, no. Se trata de utilizar los recursos públicos con cabeza y siempre viendo una contraprestación social, porque en el centro de todo esto, que es público, tiene que estar el ciudadano. Llámese pensiones, llámese transporte, llámese lo que queráis. Entonces, aparte que el político tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés, el transporte, lo gratis, al poco tiempo, en septiembre del 2022, en octubre ya estamos diciendo nosotros que tiene que tener fecha de caducidad, que esto tiene que servir para probar. Como pruebas y funciona, gestiónalo con un marco, en este caso jurídico,
y tarifario que se llama abono laboral. El abono laboral a nosotros nos permite tener un precio ajustado, equilibrado y no estar dependiendo de los ites y biretes que tenemos en el Congreso y no estar dependiendo de medidas coyunturales. Necesitamos una medida totalmente Estado, de marco de Estado, estructural. Y ese es el abono laboral. Modelos, Francia, Alemania. Y el modelo que ha cogido muy acertadamente para el billete único el Ministerio es Alemania. Alemania tiene dos modelos, billete único y un abono, que creo que lo hemos hablado cuando veníamos para acá, cerca de 4.500 euros. Hago un paréntesis. Un español tiene un salario base la mitad de un alemán. Y a nosotros nos costaba al año 7.000 euros ir y venir a traer una nómina a Castilla y León, todos los días. Y al alemán, con 4.500 euros, se montaba en cualquier tren de alta velocidad. Hagamos una reflexión para ponernos donde estamos en salarios y en oportunidades de acceso público. César. Sí, buenas noches. Para el representante de los jubilados, es que por las manifestaciones que le he escuchado, ponía usted en un mismo plano, en cuanto a responsabilidad, al gobierno y a la oposición. Pero según lo que tengo entendido, quien gobierna es el gobierno. Entonces, ¿ustedes entienden que tiene la misma responsabilidad quien gobierna y en su mano está el presentar para su aprobación o no diferentes decretos, cada uno con su propia materia? ¿O si tiene la misma responsabilidad quien es un partido de oposición? Porque, por ejemplo, en el decreto Ómnibus, una de las cosas que también se iban a aprobar era el regalo por parte del Gobierno de España al Partido Nacionalista Vasco de un palacete en París. Entonces, ¿ustedes ponen en un mismo plano de responsabilidad al Gobierno y a la oposición? Vamos a ver, hay una cuestión que para nosotros es primordial. El día 24 salió en el Boletín Oficial del Estado todo lo que se iba a llevar allí. Entre otras cosas, venía lo de la subida, un montón de historias. Lo del palacete ya es algo negociado, es algo recurrente. Pero yo el día 24, en el Boletín Oficial del Estado, no he visto el palacete por ningún lado. Y he leído el decreto por arriba, por abajo, por al lado y por el otro lado. Y me lo he leído, el Boletín Oficial del Estado. No lo he leído. Pero aún así, una vez que salió en el Boletín Oficial del Estado, nada más salir el día 24... ya se aplicaba con ley hasta el día 23 que lo votaban eso. Los señores del PNV muy hábilmente, creo recordar que a últimos de diciembre ya lo habían incluso escriturado, eso para empezar, con lo cual que no nos hablen del palacete. Si ustedes son políticos y están negociando, es verdad que la responsabilidad es del Gobierno. El Gobierno lo ha estado haciendo por decreto. Le han metido al Tribunal Constitucional. No saque decretos leyes. Tráigalo aquí al Congreso y lo pacte con todos. Nos referimos a las últimas que hizo la oposición. No nos sirve para nada. Nosotros votamos. Me importa un pito a quién vote uno, a quién vote otro. Nosotros votamos. Tenemos unos derechos. La Constitución nos ampara. ¿Qué pasa? ¿Que la Constitución es papel mojado casi siempre cuando son de derechos? Nosotros decimos, basta ya, basta ya. La ley de la Seguridad Social determina que tenemos que tener subidas las pensiones todos los años, lo dice la ley de la Seguridad Social. Los agentes sociales negocian unos acuerdos y separan los últimos acuerdos, las últimas reformas, y esas las votan que sí. Y sin embargo sacan lo del decreto de la subida. No nos sirve, mire, nosotros, hablen ustedes, hagan lo que quieran, nosotros tenemos derecho. Cuando nos han recortado las pensiones, que nos las han venido recortando, lo han hecho de decreto y la oposición estaba ahí, que hubiera salido. Nosotros tenemos una consigna a los pensionistas, los de al norte, los del sur, los del este y los del este. Gobierne con gobierne, lo público se va a defender y las pensiones públicas. Por eso estamos entendiendo. Nosotros de la reforma que han hecho estamos en contra de muchas cosas. Por eso a lo mejor lo del día 22 se mantiene, porque se ha aprobado parte de lo que las movilizaciones todavía pueden mantenerse, todavía ¿no? se pueden mantener, estamos ahí, porque ha habido cosas que se han aprobado que nosotros no. Lo que no ha sido indignante para toda la población, para toda, y cuando me refiero a toda es salario mínimo, la subida, incluso agricultores que tenían topada cuánto iban a pagar, o los autónomos, los de la UEFA, los que iban a... Había un montón de historias que a lo mejor también se indignan porque eran en medidas sociales, el bono de la luz, que díganselo a la gente que tiene recorte, etcétera. A lo mejor algún político que también ha salido en algún medio estaba acogido a un bono social y no le correspondía de la luz, pero bueno, quitando a esos 2 o 3 sinvergüenzas que siempre hay que se aprovechan de lo público, el resto... Como ha dicho, lo público es para todo. Y lo público es para todo. Y el Congreso es público.
Señores, yo les he votado a ustedes, pónganse de acuerdo, y si no son de acuerdo, díganos las razones, no vengan aquí sacando, es que mira, tiene aquí una espina esta rosa y me clavo, y como me le he clavado y no me he puesto guantes, sangro, y entonces, mire, eso es el cuento de la Caperucita. Nosotros somos personas, vivimos de nuestro salario, del salario que nos hemos ganado durante 40, 50 años, y algunos les han pegado palo a la hora de jubilarse porque no tenían 65 años, pero sí 40 de jubilación. Todo eso es lo que tienen que mirar nuestros políticos. Bueno, no sé si te ha aclarado mucho, César. Más bien no. Pero vamos con Cecilio. Bueno, yo quería preguntar a los dos, pero por cuestión de tiempo a Jesús, ¿no? Un poquito ya de cara al futuro, sobre todo. Es decir, de los colectivos de pensionistas, evidentemente está el tema del nivel del sueldo, de la pensión que se cobra, que efectivamente pues hay millones de pensiones que son pues demasiado bajas, como todos entendemos. Pero ¿qué propuestas lleváis de los colectivos para mantener, con todos los defectos que tiene el sistema de pensiones y, por supuesto, mejorarlo para el futuro? Mira, España tiene una cuestión. En estos momentos tenemos 21.800.000 cotizantes. Nos decían hace 10 años que con 2,1 de cotizantes el sistema estaba ahí. Pero ojo, hay 1 millón, aparte de eso, 21.800.000, hay 1 millón de jóvenes que están estudiando, que ahora cotiza el gobierno, que no ingresan en la caja de pensiones, pero cotiza para tener otro millón que deberían de los impuestos pasar a la caja de pensiones y ya serían 22 millones. Dígame usted lo que hay. No hay dinero suficiente, claro. ¿Por qué no hace la auditoría? Si es muy fácil. Ustedes multipliquen el salario medio de España por 21.800.000 cotizantes y dices, hombre, me salen las cuentas. Si yo empiezo a quitar gastos impropios, voy a poner uno muy simple. El complemento de las pensiones mínimas son 500 millones todos los meses, porque son 7.500 millones que tenían que salir de los impuestos de las grandes empresas y no le cargan a la caja de las pensiones. 500 millones, imagínense, de gastos todos los meses de la nómina, que no es nuestro, que es un gasto que está ahí. Las subvenciones que hay a las empresas para contratar, que nosotros las aplaudimos, que ojalá hubiera más. Pero ¿por qué las tenemos que pagar de la caja de las pensiones, que es un dinero que no entra? Y es un salario diferido de los trabajadores. Porque yo cuando trabajo me dicen, usted la cuota obrera me la tiene que sacar, pero la cuota empresarial también me tiene que producir. Por lo tanto, si es mi salario indiferido que le dejo ahí, oiga, ¿por qué se queda usted con él? ¿Por qué no le aporta? Y si usted tiene una bonificación, démelo a mí como trabajador, pues yo tengo que sacar la misma producción que ese que no tiene bonificación, no me lo da en salario y se queda usted. ¿Está claro? Nosotros decimos, no nos sirve. Nos sirve el sistema que tenemos. El sistema de España es un gran sistema de pensiones. Es un sistema donde hemos ido generacionalmente luchando para mantenerle. Y lo que ha ocurrido es que la esperanza de vida en España, hasta los años 70, era muy bajita. ¿Qué pasó con ese dinero? Porque ahí está. En los 70 estábamos hablando que no se llegaba a los 60 años, 62 años de media. No se podía ni jubilar, era la media de esperanza de vida. Ahora que se ha subido un poquito, ¿qué pasa? En los años 40 era de 50 años. O sea, ¿qué pasa? Está desde 1913, la caja de las pensiones. Para que en algún momento siempre ha sido el cajón donde, como hay dinero, echo mano, cojo, punto. Puebla, en los últimos años, desde 2013 hasta 2017, nos fastidiaron de la caja 50.000 millones. Jesús, tenemos que terminar. Quedan muchas reivindicaciones, por lo que veo, en los pensionistas, en los jubilados, también seguramente en los usuarios de la alta velocidad. No me quiero imaginar si estáis hoy indignados como estaríais si la entrevista hubiera sido ayer, donde todavía no había ningún tipo de acuerdo. En cualquier caso, es una buena noticia que esa revalorización de las pensiones y que se recuperen esos bonos transportes. ¿Me permites decir sí, una buena noticia muy breve? Mañana se va a crear algo que es lo contrario a lo que hemos vivido en el Congreso. Mañana en Zamora se va a crear la primera vez en la historia de la alta velocidad una mesa del ferrocarril, promovida por los usuarios con todos los agentes sociales y todas las instituciones. El marco, entendimiento, diálogo, acciones y soluciones. Eso es lo que creo que merece la pena. Pero es que en la sociedad civil a veces se dialoga y se llega a más pactos que en la clase política. Pues que escuchen, eso lo tienen muy fácil escuchar. Gracias de verdad por estar hoy un día como hoy aquí con nosotros. Y gracias también Cecilio, César, Silvia, nos vemos por aquí en breve.